Hola caminantes, mi nombre es Adrián y os voy a guiar por el camino natural de la Hoya de Huesca que recorre la comarca de oeste a este en 132 kilómetros divididos en 8 etapas. Y qué mejor punto para empezar que esta maravillosa portada románica en el pueblo de Agüero. En esta primera etapa recorreremos algo más de 9 kilómetros en aproximadamente unas 3 horas. Se trata de una ruta con poco desnivel y escasa dificultad técnica que no requiere un gran esfuerzo. ¿Comenzamos? La iglesia parroquial de San Salvador es un buen ejemplo de templo románico del siglo XII con una torre muy esbelta que todavía hoy mantiene los toques de campana tradicionales. El pantocrátor de su portada es excepcional y en el interior del monumento se alberga una cripta. Junto a la iglesia, en la antigua abadía, se encuentra el Museo del Órgano. Además, Agüero es famoso también por su singular carnaval o fiesta das Mascaretas, que se celebra el último sábado de febrero. Vamos a ver las indicaciones que vamos a encontrar durante todo el recorrido. Son estas chapas de color granate que nos indican la dirección que tenemos que seguir. Agüero es una bonita localidad con un interesante entramado de calles y casas adaptadas al terreno de forma escalonada. Aquí en este recorrido vamos a encontrar dos localidades que están debajo de los Mayos: Agüero, donde nos encontramos ahora, y Riglos. Durante la ruta encontraremos varios puntos donde podremos refrescarnos y comer algo, merenderos, fuentes, etc. En la salida de cada etapa nos encontraremos con un letrero como este, en el que nos indica los puntos de interés que vamos a encontrar y nos ayuda a guiarnos durante todo el recorrido. En este caso, etapa 1, Agüero-Riglos. Vamos a por ella. Esta primera etapa tiene unos 9 kilómetros. Se puede realizar en apenas 3 horas y no ofrece demasiada dificultad ni desnivel. A la salida de los pueblos es habitual encontrar muros de piedra seca, algunos derruidos y otros en pie, como este que tenemos aquí. Los muros de piedra seca, por cierto, están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Dejamos atrás el pueblo de Agüero y nos dirigimos hacia Murillo de Gallego. Fijaos qué rincón más majo con estos chopos y este magnífico ejemplar de encina. Ya se ven pocos como este, porque hubo una época en la que la madera de encina era el material para todo, para construcción, para combustible, para cocinar, y quedan muy pocos ejemplares de este tamaño. Esa construcción de piedra que asoma allí entre los pinos es la iglesia de Santiago. La iglesia de Santiago está declarado Monumento Nacional. Realmente es un templo inacabado, con pretensiones de ser un gran monasterio, pero que no pudieran terminar. Destaca sobre todo la calidad de su talla y la gran cantidad de marcas de cantero que encontramos en los sillares que componen el monumento, entre los cuales no podemos dejar de nombrar al maestro de Agüero, escultor y arquitecto que dejó plasmado su característico estilo en monumentos tan impresionantes como San Juan de la Peña, la iglesia de San Salvador de Agüero o esta de Santiago, donde nos encontramos ahora, durante el periodo románico en la segunda mitad del siglo XII. En el interior de esta iglesia de Santiago sucede un fenómeno lumínico muy curioso en el solsticio de invierno, al iluminar el sol de manera muy singular un capitel con la figura de un rey. En este tramo en el que estamos ahora, que es la unión entre los pueblos de Agüero y Murillo de Gallego, encontraremos zonas de bosque y también muchas zonas agrícolas, sobre todo de olivo y de almendro. Es un sitio espectacular para disfrutar de la floración del almendro, que se produce más o menos entre finales de febrero y principios de marzo, dependiendo del año. A partir de este punto pasamos ya a la vertiente del río Gallego, y allá a lo lejos ya podemos distinguir los Mayos de Riglos, Peñarrueba, y un poquito más abajo encontraremos el río Gallego. Bueno, pues por fin, a través de esta senda empedrada, llegamos a la localidad de Murillo de Gallego.
muy famosa por la práctica del rafting, ya que aquí tienen su sede varias empresas de turismo activos dedicadas a los descensos de rafting, hidrospeed, piraguas, etc. Este área de descanso es un merendero ideal para coger fuerzas. Sobre todo si estás cansado, vas con niños, tenemos una fuente románica y mesas y bancos para poder sentarnos y descansar. Ya estamos en el Murillo de Gállego, un pueblo que está sentado sobre una ladera, por lo tanto prácticamente todas sus calles están en cuesta. ¿Me acompañáis a la iglesia? Ahora estamos en la plaza de Murillo de Gállego, justo detrás de mí está la iglesia de San Salvador, mismo nombre que la iglesia de Agüero, está declarada en Monumento Nacional. ¿Qué os parece si vamos a ver las vistas desde aquí? Murillo de Gállego, al igual que Agüero y Riglos, son pueblos de fisonomía medieval de media montaña, con estrechas calles empinadas adaptadas al terreno. La estampa de Murillo de Gállego es muy reconocible desde cualquier punto del valle, sobre todo por los característicos ábsides de su iglesia parroquial, de gran altura, que aprovechando el desnivel albergan en su interior nada menos que 3 criptas. En la parte más alta del pueblo se encuentra la iglesia de la Virgen de la Aliena, rodeada de una necrópolis medieval. Al fondo del pueblo tenemos la Peñarrueba. Cuando salimos del pueblo en dirección hacia el río Gállego nos encontramos esta construcción. Esto que tenemos aquí es una navata. Una navata es una balsa formada por troncos unidos entre sí de manera natural, con fibras naturales, que se utilizaba para transportar los troncos desde zonas más altas de la montaña hasta zonas más bajas, aprovechando la propia corriente del río. Si os preguntáis cómo controlaban estas balsas, lo hacían mediante estos remos. Un navatero se ponía delante, otro detrás y así dirigían la embarcación. Aunque el descenso de navatas ya no se realiza hoy en día por el río Gállego, sí que se hace una representación el domingo más próximo al 23 de abril, Día de Aragón, entre la playa fluvial de Murillo de Gállego y el puente de Santa Eulalia de Gállego. El descenso de navatas ha sido recientemente catalogado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Hasta llegar al río, la vegetación que encontramos es toda de secano. Encontramos lentisco, coscoja, pinos, encinas, aliagas, escobizos, romeros. Hay gran cantidad de plantas aromáticas como lavandas, tomillos. Estamos ya en la pasarela del río Gállego que une para los senderistas la localidad de Murillo con la de Riglos. Esto nos permite poder trazar un recorrido entre las dos localidades sin tener que hacer todo el rodeo que hacemos habitualmente por carretera. Mirad qué maravilla de pasarela. Ahora nos encontramos justo encima del cauce del río Gállego, un río que nace en el Pirineo, pasa por el Valle de Tena y acaba desembocando casi en Zaragoza en el río Ebro. Es fácil que cuando lleguéis a este punto del recorrido os encontréis con algún descenso de rafting, de barcas de rafting o de piraguas. Las fechas más fáciles para poder ver los descensos de rafting y de piraguas son pues principio de primavera hasta otoño, sobre todo cuando el caudal es más alto. Dejando atrás la pasarela del río Gállego y Murillo, por fin llegamos a una de las estampas más impresionantes de todo el recorrido, los Mayos de Riglos. Estas imponentes moles de roca son un icono paisajístico del Prepirineo. La verdad es que esta estampa no deja indiferente a nadie. Justo en la entrada de Riglos nos llama la atención estos olivos centenarios que encontramos en un campo justo al lado del camino, y aquí he podido ver uno de los ejemplares más maravillosos y grandes que he visto jamás. Este olivo, por ejemplo, me acerco hasta él para que veáis las dimensiones. Haría falta como 7 u 8 personas para poder abrazar su tronco. La verdad que uno se siente pequeño ante un ejemplar centenario como este. Es una maravilla. Y por fin llegamos al final de esta primera etapa.
Una etapa en la que hemos visitado poblaciones como Agüero, Murillo de Gállego, Riglos, hemos cruzado el río Gállego por una pasarela, hemos andado por sendas empedradas, hemos visitado lavaderos, fuentes, y siempre vigilados por estas espectaculares formaciones geológicas que son los mayos de conglomerado. Espero que os haya gustado esta primera etapa y me acompañéis en la segunda. La segunda etapa va desde Riglos, desde donde estamos ahora, hasta Loarre y nos encontraremos con muchísimas más sorpresas.